Okay, we're about to begin. Bueno, Hope vamos a everybody online comenzar. is ready. Espero que todos online estén 1 second. listos, listas. Un segundo. Almost ready to begin. Casi listos para comenzar. Okay, we're about to start now. Ok, vamos a I want to comenzar. welcome everybody to Les quiero dar this week's camp. la bienvenida a todos a este campal. I think it's been 6 years since I've been to Brazil, Creo que hace 6 años estuve la última vez en Brasil and we live in a completely different world when we last met y in vivimos en person. un I'm sure we mundo will agree with that. completamente distinto a la última vez que nos vimos acá. Seguro todos estamos de acuerdo en eso. I'm really looking forward to my 2 weekends here with you. Estoy esperando con ansias estos próximos 2 fines de semana con ustedes acá. Speak louder. Que hable más fuerte. 1 second. For those online, we have 3 languages at this camp, so it's a bit complicated. Para aquellos Bear with us. que están online, sepan que tenemos 3 idiomas en este campal, así que sean pacientes. So, with all of those introductions, let's open with a word of prayer. Vamos a abrir con una palabra de oración. Holy God, we thank you for your goodness and mercy. Santo Dios, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. We do pray that you would be with us Oramos through para this que camp. estés con nosotros a través de todo este campal. We thank you that everybody has arrived safely. Te agradecemos porque cada uno y cada una llegó a salvo. May each of us who are here in person take this opportunity Que cada uno de los que están presentes puedan tomar la to oportunidad mend broken relationships para enmendar relaciones rotas and rekindle friendships. y volver a ganar amistades. We ask for a blessing in Jesus' name. Amen. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. For those of you who are here in person, Para aquellos y aquellas que están en persona, for those of you who are here in person, could you move over so I can have eye contact with you? pueden moverse un poquito así puedo tener If you have contacto any visual. questions, Si tienen alguna pregunta, please forward them to me, either por favor, through pásenmelas WhatsApp or a note. a través de una nota o a través de WhatsApp, So I can try to address your questions while we're here together. así puedo intentar abordar esas preguntas mientras estemos juntos. That's important, Eso es importante and it's one of the privileges of being able to be in person at a camp. y es uno de los privilegios de poder estar presentes en un campal. My studies always tend to be conversational. We have a dialogue. Mis estudios siempre tienden a ser conversacionales, tenemos diálogos. That assumes that you've kept up with the message. Asumimos que se han mantenido al día But con if el you haven't, mensaje, don't worry. pero si no lo han hecho, no se preocupen. If there's things that are not clear to you, just ask. Si hay cosas que no tienen en claro, simplemente pregunten. If you have questions, other people have questions. Si ustedes tienen preguntas, otras personas tienen preguntas. As I say, it's been 6 years since we've been together. Como dije, pasaron 6 años desde que estuvimos juntos la última vez. I've been in communication with some of you, but the vast majority I have not. Estuve en comunicación con algunos y algunas de ustedes, pero con la gran mayoría no. So I have no idea about your struggles with the message. Así que no tengo idea respecto a sus luchas con el mensaje.
If there are things you don't agree with, Si hay cosas con las que no están de acuerdo, please be vocal about that. por favor, verbalícenlas. Don't keep your disagreements to yourself. No mantengan sus desacuerdos para ustedes. I'm sure each of you have at least listened to a few presentations over this time period. Estoy seguro que cada uno y cada una de ustedes escucharon, aunque sea algunas presentaciones durante este periodo de And tiempo, especially the last 3 years, especialmente las de los últimos 3 años, you will have seen a change of culture in our movement. y habrán notado un cambio de cultura en nuestro I hope you would movimiento. have seen that. Espero que hayan podido verlo. I hope you would have experienced that change, Espero que hayan podido experimentar también ese cambio that we try to be a lot more open y que tratamos de ser mucho más abiertos and a lot more accepting of criticism. y a la vez también mucho más abiertos a aceptar las críticas. Many of us, Muchos y if not muchas de all of nosotros, us, si no todos, have come to the understanding that we are in the Sunday law dispensation. hemos llegado a entender que estamos en la dispensación de la ley dominical. For those of us who are persuaded of that idea, Para quienes se han persuadido de esa idea, I stumbled on my words because I didn't want to call it a fact or a truth. tropiezo un poco con mis palabras porque no quiero llamarlo como un Sure. hecho We're o just como going to una pause verdad. online. Vamos a pausar un momento online. For those online, we're just reorganizing our room because we've got a couple of languages, just so you're aware of what's going on. Para que sepan quienes están online lo que está sucediendo, estamos reorganizando un poco el espacio porque tenemos 2 idiomas. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you for your patience, those of you who are online. Gracias por la paciencia a quienes están online. We just had to reorganize ourselves a little bit. Tuvimos que reorganizarnos un poquito. So many people in the movement Entonces, have come to the muchos conclusion en el that we are now in the movimiento Sunday law dispensation. hemos llegado a la conclusión de que estamos en la dispensación de la ley dominical. This is the first time I'm speaking with you collectively, Así que hablando de forma colectiva, so I'm not assuming that you all believe that. estoy hablando de forma colectiva, entonces no asumo que todos creen eso. Those people who do believe it, Aquellos que sí creen en eso, we still don't have consensus that it's either July, November, or January. entre aquellos que sí creen en eso, todavía no hay consenso en si es julio, noviembre o enero. I'm fully aware Estoy bien al tanto that the reasoning or the logic que la to lógica, mark el July as the razonamiento Sunday law para marcar julio como la ley dominical it may be a core minority, but
there are members in our movement who disagree with that logic. Puede que sea una minoría, pero hay un grupo en el movimiento que no acepta esa lógica. If you're one of them, Si eres uno o una de ellos, please take this opportunity to speak about why you disagree. por favor aprovechen esta oportunidad para hablar por qué están en desacuerdo. And for those of you online who are of that disposition, Y para quienes también tienen esa disposición y están rather than online, talking amongst yourselves, I'd rather that you approach me and tell me why you disagree. en vez de hablar entre ustedes, preferiría que me contacten a mí y me digan por qué están en desacuerdo. What your argument is based upon either the Bible or spirit of prophecy. ¿Cuál es el argumento que tienen, ya sea basado en la Biblia o en el And if espíritu you de can't use profecía? those tools, Y si some no kind of pueden usar line esas or herramientas, methodology that you've used alguna from the línea o movement. metodología del movimiento que hayan usado. Having said that, Dicho esto, I'm aware that to develop a July 2024 Sunday law, estoy al tanto que para desarrollar lo de julio de 2024 como ley dominical, it demands a very different look at inspiration, eso demanda que miremos un poquito diferente la inspiración, particularly when it comes to Revelation 17. particularmente al tratarse de Apocalipsis 17. So the way teachers who believe that July is the correct waymark Así que la forma en la que los maestros entienden que el correcto hito es the way julio, those teachers have begun to share their understanding la forma en que estas personas han llegado a construir su entendimiento is based upon a model está of human basada relationships. en un modelo de relaciones humanas. And that really shouldn't be a surprise to anybody. Y eso no debería ser una sorpresa para nadie. If you have any questions as we go through the study, please raise your hand and ask. Si tienen alguna pregunta a medida que avanzamos con el estudio, por favor, simplemente levanten la mano y pregunten. So I've been addressing this subject for some time now, Ya por cierto tiempo he estado abordando este asunto and as we've discussed this subject, when I say this subject, y al discutir este asunto, I voy a mean decir el asunto, Matthew chapter 5, Mateo capítulo Revelation 5, 17, Apocalipsis 17. one that deals with the subject of adultery. Uno que lidia con el asunto And de adulterio. if we were to refer to Revelation 17, Y si nos referimos a Apocalipsis the 17, fornication of the woman. es la fornicación de la mujer. It's how we try to understand what those two things mean prophetically. Se trata de cómo intentamos entender qué significan proféticamente esas dos cosas. So, as I say, I've been speaking about this subject for quite some time now. Como dije, he estado hablando de este tema ya por bastante tiempo. I'm going to say we began addressing that around the summer of last year in Slovakia. Creo que empezamos a abordar esto el verano del año anterior en Eslovaquia, But particularly in South Africa, pero particularmente en Sudáfrica. the subject of adultery and its prophetic significance El tema del began to adulterio be discussed. y lo que significa proféticamente fue lo que se comenzó a discutir ahí. So, a short review. Entonces, un breve repaso. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, adultery adulterio
is built upon what model? Se construye sobre qué modelo. So I'll answer my own question. Maybe it might be simpler. That it's viewed from the perspective of men, Voy a responder de una forma que tal and vez sea más the simple. guilty El party or adulterio the se victims, ve perhaps, desde la depending on how you perspectiva view it, de los are the hombres women. y la parte culpable, depende de cómo lo vean, So in son the las Old mujeres. Testament, adultery Entonces, en el focuses Antiguo on women. Testamento, el adulterio se enfoca en las mujeres. Tell me when to begin. If you go to Exodus chapter 20, you can't see it directly. Si vas a Éxodo 20, no lo vas a ver directamente. We've shared, if not all of the verses, at least the key ones. Hemos compartido, tal vez no todos los versos, pero sí los versos clave. So if you go to other books, especially Leviticus, Así que si van a otros libros, especialmente el Levítico, you see that adultery is focused around the role, the societal role of women. van a ver que el adulterio se enfoca en el rol social de la mujer, Because women are the property of men. porque las mujeres son propiedad de los hombres. It's that brutal and it's that simplistic. Es así de brutal y así de simplista. But when you come to the New Testament, Pero al acercarnos al Nuevo Testamento, when you pick up the same subject, cuando tomamos el mismo tema, el mismo asunto, so that was Exodus 20, and now we're in Matthew 5, el mismo tópico, esto estábamos which is the hablando según subject of the Éxodo Sermon on the 20, Mount. y ahora vamos a Mateo 5, donde vemos el I Sermón have del Monte. pointed out several times now Ya, that Matthew 5 is not a literal story about men and women. ya muchas veces he señalado que Mateo 5 no es una historia literal entre hombre y mujer. It's wrong, or it's incorrect to read the Sermon on the Mount in that literal way. No está bien leer el Sermón del Monte de esa forma literal. So I'm assuming that we're all okay with that. Asumo que We're todos familiar with estamos that. familiarizados y estamos en la misma página en eso. Curtis. Curtis. Testing. If it doesn't take too long, Si no toma mucho tiempo, you've said it as a fact. lo dijiste como un hecho. How would you prove that? ¿Cómo probarías eso? That it's not speaking literally about men and women. ¿De que no se trata literal de hombres y mujeres? Literal. I'm not going to answer that now, but I will weave it into either today's study or the next one. No voy a responder eso en este momento, pero sí lo voy a hacer a lo largo tal vez de este estudio o en el siguiente. So we're in verse 27, Matthew En- 5:27. Entonces, vamos a leer el verso 27, Mateo 5, 27. It refers you back to the Old Testament and says adultery is bad. Se refiere al Antiguo Testamento y dice, el adulterio es malo. Then the next verse Pero el siguiente verso speaks about men who are looking inappropriately at women habla de hombres que miran de forma have committed inapropiada a las adultery. mujeres y dice que han cometido adulterio. It's the first time that you see that men become the target of the crime of adultery. Es la primera vez donde podemos ver que los hombres se vuelven el objetivo del In the crimen del Old adulterio. Testament, the laws are very specific about the criminality of what we call adultery. En el Antiguo Testamento se ve muy específico esto de la criminalidad de lo que llamamos adulterio.
You have to wait. I don't know how this works. That the property after fornication was collateral damage. Does that put the divorce paper of Moses? I'm not going to be repeating what you say, so you have to break your own sentences. Just repeat. Keep your phrases simple. Yeah. You mentioned that the Mencionaste que fornication of the woman was a collateral la damage. fornicación de la mujer era un daño colateral. Does that put the divorce paper of Moses as a Coloca eso- depreciation of the product? ¿Coloca eso, la carta de divorcio de Moisés, como una devolución del producto? I'll try to rephrase the question. What's the product? Voy a tratar de Is reformular So the answer is la no. pregunta. Entonces la respuesta es no. I don't think you get me. Okay. Let me rephrase myself. Rephrase your Deje- question so that déjame the translators reformular- understand you. Then I will. Formular de nuevo. When Moses wrote the divorce paper, Cuando Moisés escribió la carta de divorcio, the woman can remarry, la mujer podía volver a casarse. but all the point of the dowry that Pero- was from a pure marriage now is it still valued? Pero todo el tema de la dote seguía siendo la mujer What's your valía, question? tenía valor. Short question. ¿Cuál My es tu short pregunta? question is La pregunta en there a corta dowry after ¿hay una dote the product has become collateral damage? después de que el producto se ha vuelto un daño colateral? So if you remarry, your question is there essentially a Entonces, tu second pregunta dowry? es Yeah. I don't know si the hay answer to una that segunda directly. dote si te vuelves a casar. No sé la respuesta a eso. What I do know that in Lo que sí modern sé times, es que en tiempos modernos, if you pay a dowry and something goes wrong, you have to pay dowry back. si pagas la dote y algo sale mal, te tienen que devolver la dote. There's a second marriage, the dowry is reintroduced uh, as an original. Y si hay un segundo matrimonio, la dote se vuelve a introducir como originalmente. So in modern times, it does work out that way. I don't know what they did in the Old Entonces, Testament. en tiempos modernos sí funciona así, no sé cómo funcionaba en tiempos del Antiguo Testamento. Sorry, for people online, that was Raymond. Para las personas que están So online, él era Raymond. that gives us the framework of trying to understand the prophetic significance of adultery. Eso nos da el marco para intentar entender el significado profético del adulterio. I have spoken at length He hablado largo y tendido of how adultery, de cómo el adulterio, this, what we call adultery, how this relationship breakdown is created in, I'm going to call it in the old world or the ancient world. cómo este quiebre en una relación se produce en el mundo antiguo. Give you a name. I've given this name before. Les doy un nombre, me han dado este nombre antes. It's a book that I've recommended. Es un libro que yo So recomiendo. the book Entonces el is libro called The Patriarchs, se llama Los Patriarcas and the author y el autor o la autora is a radical feminist called Angela es Saini. una feminista radical que se llama, And I'm sure several Angela people in this Saini. room have probably already read this book. estoy seguro que muchas personas en este recinto ya han leído este libro. So why is this book significant? Entonces, ¿por qué es The significativo research este libro? that Angela brings up. La investigación que Ángela Does anybody know? nos trae. ¿Alguien sabe?
Pedro. Pedro, So the question is, while we're waiting, is why la is pregunta, mientras this author's esperamos, perspective es por qué significant? la perspectiva de esta autora es significativa. Testing. I think one of her main point is that it's not as universal Creo que uno and de sus as puntos global as we principales thought, es que no es the tan patriarchy. universal, el patriarcado no es tan universal como pensamos. That is not as ancient or Que no es tan completely antiguo universal as we y thought. completamente universal como pensábamos. Oh, Curtis, you answering the question? Curtis, ¿vas a responder la pregunta? One of the points that I got from it Uno de los puntos que obtuve del libro was her going back into history era que ella iba hacia atrás en la historia and demonstrating that y patriarchy demuestra didn't come about through deliberate que el patriarcado acts no of surge a partir de actos deliberados, Tem a ver que o patriarcado não vem simplesmente dos atos deliberados dos homens. like de los men hombres. didn't come together and say let's create No es patriarchy. que los hombres se reunieron y dijeron vamos a crear el patriarcado. She's a scientist. Ella es She may be an científica, atheist, I'm not sure, but she's puede definitely que an sea evolutionist. atea, no lo sé, pero definitivamente es evolucionista. So she's going to believe in the long history of human beings Así que ella va a creer en la larga historia de los seres humanos and in ancient cultures, y en culturas which antiguas today we call hunter-gatherers, que hoy nosotros los llamamos como recolectores y cazadores. there was much more equality in those small communities. Había mucha más igualdad en esas pequeñas As comunidades. soon as we, human beings, we move to an agricultural system, Pero tan pronto como los seres humanos nos mudamos hacia un that's modelo when agricultural, patriarchy began to creep in to ahí es societies. donde el patriarcado comienza a meterse en las sociedades. I should really call them communities, not societies. Debería llamarlas comunidades, no sociedades. And I've explained that in a couple of studies Y he recently. explicado eso recientemente en un par de estudios. It's the agricultural societies that humans formed that created what we call patriarchy. Son los modelos de agricultura que hemos formado que dieron lugar al patriarcado. So we need to hold that thought Tenemos que mantener one ese hand. pensamiento en una mano, that it's not a project of bad men, esto de que no fue un proyecto de hombres malos, which is how it's viewed today. que es como se lo ve hoy. So there's that element. Entonces está ese elemento. Now, what weaponizes this creation of patriarchy is the following. Ahora, lo que vuelve el patriarcado como un arma es lo siguiente. So I'm going to call that the science of salvation. Voy a llamar eso la ciencia de la salvación. So we've got the book, Entonces tenemos el libro and then we've got what I'm calling y luego lo que the yo science of llamo salvation. la ciencia de la salvación. And I referred to this subject Me refiero a este tema in a recent study in Fiji related to tithing. Me referí a este tema en un estudio reciente en Fiji referido al diezmo. So I put Fiji, Voy a poner acá Fiji, 01/2026, enero de 2026, tithing. diezmo. And the reason why I'm bringing that up now Y la razón por la que traigo esto a colación is that I've made an argument es que yo that I think desarrollé un people argumento have que either creo not que las appreciated, personas not o no seen, apreciaron, or no not vieron accepted. o no aceptaron.
We know that we tithe to keep the church functioning. Sabemos que damos el diezmo para mantener And la iglesia funcionando. Both the church and individuals, that's members, weaponize that. Y tanto la iglesia como los miembros han transformado eso en un arma. They abuse it. Abusan de eso. Two extremes. a- You have members who hasta refuse to hasta el pay tithe, extremo. Y los miembros que se rehúsan a pagar el diezmo. and you have the church that abuses tithe. Eh, And piensan que la normally, the iglesia position abusa on, I'm just going to call it the left diezmo. and the right, y tiene que ver también con el Even though they're posicionamiento polar de la opposites, tipo derecha o izquierda, incluso si son polos one opuestos. wants tithe and one won't give tithe. Entonces, alguien que quiere el diezmo y alguien que no quiere dar el diezmo. They're connected. Están And they have a conectados, very strong aunque están, relationship to each aunque other. están en polos opuestos, tienen una relación muy estrecha And entre sí. what gets obscured in all of this Y lo que queda un poco oscuro en todo is esto that tithe es que el is diezmo the primary tool es la herramienta principal it's the primary tool that God not just uses, but that God has to Es la try to herramienta help us. principal que Dios usa, y no solo usa, sino que Dios tiene para tratar de ayudarnos, Us, an individual human, a nosotros como individuos humanos, because we have something that's inherent in us. It's built into our being. porque tenemos algo que está integrado en nuestro ser. If you want to go to the Second Amendment, you would call it self-defense. Si quieren ir a la segunda enmienda lo llamaríamos Or if you want defensa to propia. call it something nice, you'd say self-protection. O si lo quieren decir de una forma más linda, le diríamos protección. But the term that I want us to Autoprotección. understand is that we are inherently self-centered. Pero lo que yo quiero transmitirles es que nosotros somos, por diseño, centrados en nosotros We were mismos. created to be selfish Fuimos creados para ser egoístas, because that's what God is. porque eso es lo que Dios es, Self-centered and selfish. centrado en sí mismo y egoísta. I've tried to get to the place to show us that this is not a moral statement when I say that. He tratado de transmitirles que no estoy haciendo una declaración moral cuando digo esto. I completely acknowledge and recognize that most of you think selfishness is a bad moral character trait. Estoy bien al tanto de que la mayoría puede ver el egoísmo como un mal carácter de personalidad. I'm saying it's not. Yo estoy diciendo que no lo es. It might be thought of it that way, Puede que se piense del egoísmo de esa manera, but it's the most fundamental element of our pero es el elemento humanity. más fundamental de nuestra humanidad. Mentally, physically, emotionally, Mentalmente, físicamente y emocionalmente. we are designed to preserve self or to be selfish. Estamos diseñados para preservar nuestro ser. You can see Ser that most egoístas. readily in the physical. Lo podés ver más claramente en lo físico. Your body is designed to repair itself. Tu cuerpo está diseñado para autorrepararse. I was just waiting for the mic. So that's the other thing that we need to take into account. Entonces, eso es lo otro que tenemos que tomar en consideración. The agricultural society that is formed. La sociedad agricultural que se forma, If you're an evolutionist, you have one model. si sos evolucionista, tenés un modelo. If you're a young age Christian, Si sos, young age of the earth Christian, si sos un cristiano de la era moderna, you'll see it as the punishment of sin. lo vas a ver como el castigo del pecado. When you go to an agricultural society Cuando vas a una sociedad agricultural
and you connect that to our inherent selfishness, y conectas eso con nuestro egoísmo integrado I am suggesting, and the por book diseño, talks about this in depth, that's what creates patriarchy. ahí cuando conectas esas dos cosas, el libro habla de eso en profundidad, pero ahí es cuando sugiere Claro. que comienza el patriarcado. Already said, but in January in Australia, En you said Australia, en enero, something about dijiste the algo patriarchy respecto al patriarcado, was created not because of biology, difference in biology, de que fue creado no por las diferencias en la biología, but because of human nature. pero sino por And por so la naturaleza humana. it is because the things you are talking right now, Está relacionado con lo que estás diciendo ahora, this human nature of being selfish and self-centered. esta naturaleza humana de ser egoísta y centrado en uno mismo. So I'll do a quick recap of what I've tried to say. Voy a hacer una breve recapitulación de lo que estoy intentando decir. If you look at agriculture, Si vemos la agricultura, I'm not talking about the agricultural model or cycle that we have, no estoy hablando de la agricultura del ciclo que tenemos. when communities get together, Cuando las comunidades se reúnen, oh, okay? For those of you online, we hope that you can join us as we open Sabbath here. para aquellos que están online, espero que se puedan unir mientras recibimos el Let's sábado. pray. Vamos a orar. Holy God, we thank you Santo Dios, te damos that we have the gracias privilege week by week que tenemos el privilegio semana a semana to take time from our cares and our worries de tomarnos tiempo en medio de nuestras preocupaciones. we have the double blessing here Tenemos la doble bendición to be at a holy convocation de estar en una santa convocación during these sacred Sabbath hours. durante estas horas sagradas del sábado. And therefore we ask for a double blessing Y por eso te pedimos una doble bendición. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. When you have an agricultural community, Al tener las comunidades the Bible agriculturales, talks about the sweat of the brow, la Biblia habla del and it also speaks about childbearing. And in the smallest community, Yes. which is basically the family model, En la mayoría de las comunidades se refiere al modelo familiar. you're going to have work in the field, Vas a tener los que trabajan en el campo, el trabajo en el and you're campo, going to have childbearing. y vas a tener a quienes crían a los hijos. The biology La will biología drive these two different roles. van a dirigir estos dos roles. Only women have children, Solo las mujeres tienen hijos and they will end up being confined or locked down to, I'm just going to call it the house, y ellas van a terminar quedando confinadas a la casa and men are going to end up working in the y field. los hombres van a terminar trabajando en los campos. So the biology will drive this wedge or these roles between the genders. Entonces, la biología es lo que va a dirigir estos roles, esta So brecha entre that's los part géneros. one. Entonces, eso es la parte 1. And then our inherent selfishness Pero después está el egoísmo por diseño can be weaponized. siendo transformado en un arma. And what we tend to do Y lo que tendemos a hacer is if you earn something es que si ganás algo or make something, o haces algo, you begin to believe that it's yours.
empezás a creer que te pertenece, que es tuyo. And all of us think this way. Y todos y So the todas man who pensamos así. produces all of this produce, Entonces, el hombre que produce todo este producto he will share it with his family, but he will think that lo va a it was compartir con su his familia, to pero share. va a creer que es suyo para compartir. And the woman in the kitchen, Y la mujer en la cocina, when she produces the meal, cuando ella produce la comida, she will have this idea that that meal was something that she will give to the family or to the man. va a tener la idea que eso es algo que ella da a la familia o al hombre. So when you combine those two things, that's how Entonces, patriarchy is formed. cuando combinás esas dos cosas, así es como se forma el patriarcado. And after that, it just goes from bad to worse. Y desde ahí simplemente va de mal en peor. As agricultural societies grow because they're able to grow, A medida que las sociedades agriculturales crecen, porque tienen esa capacidad de crecer, you have societies form and they go to war. se forman sociedades y van a la And the guerra. people who are going to go to battle are the bigger and the stronger of the two genders, which tend to be men. Y las personas que van a la guerra van a tender a ser los más fuertes de las sociedades, que suelen ser los hombres. And because they won the war, Y como they ellos think they ganan can la control guerra, the entonces ellos society piensan que afterwards. pueden controlar la sociedad. All of this is laid out in the book. Todo esto está explicado en el libro. By the time you get to the Old Testament writings, all of this is well established. Para el tiempo que ustedes llegan al Antiguo Testamento, todo esto ya está bien establecido. Israel will go along with that model, Israel va a apropiarse de ese modelo rightly or wrongly, God will too. y ya sea bien o mal, Dios también se va a apropiar de ese modelo. All good? By the ¿Ok? time you get to the New Testament, Pero para el tiempo que llegamos al Nuevo Testamento, there's going to be a change. va a haber un cambio. It's not so easy to see No es tan fácil if de you don't ver have what I'm going to call our perspective of equality. si no tenés lo que yo voy a decir, nuestra What I mean by perspectiva that de igualdad. Y lo que quiero decir con eso is that we're God fearing, God believing, Bible believing Christians es que los cristianos que temen y creen en Dios y en la Biblia, who claim to be que profesan ser radical feminists, feministas radicales, and those two ideologies, which are very different, y aquellos cuyas ideologías which is son why many radical feminists could never become Christian, muy diferentes, que es por eso que los radicales feministas jamás podrían, los feministas we radicales see jamás it as our podrían volverse duty cristianos. to try to Entonces, attempt to bring those two contradicting or entendemos warring que elements together. es nuestro deber traer, unificar esos dos elementos que parecen tan opuestos. Which is why people don't like us. Es por eso que la gente no nos quiere. We go far beyond Christians who accept homosexuality. We go way beyond that. Nosotros vamos mucho más allá de los cristianos que aceptan la homosexualidad, por ejemplo. So when you come to the New Testament, Entonces, al llegar al Nuevo Testamento, we're going to begin to see a change. vamos a comenzar a ver un cambio. There have been a few hundred years from the writings of the Old to the New Testament. Han pasado unos cientos de años desde los escritos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo And Testamento. however ugly, and it is ugly, the New Testament looks to you, Y aunque se vea feo el Antiguo Testamento para vos, it definitely looks ugly to me. definitivamente se ve muy feo para mí. Every single leader, Cada líder, John, Jesus, ya sea Paul, Juan, Jesús, Pablo, from my perspective, the desde mi behavior perspectiva, is reprehensible, which means it's horrible. su conducta es reprensible, es horrible.
Having said that, Dicho esto, God in their wisdom Dios en su sabiduría decided to do things slowly and steadily. decidió hacer las cosas de forma It lenta pero begins here constante. with this radical idea. Y comienza acá con esta idea radical. This is the first major study or sermon that Jesus is going to do. Este es el primer estudio o sermón grande que Jesús va a dar. And this is one of the most radical, as in radical feminist thing that you'll see in the New Testament. Y esto debe ser lo más feminista radical que vas a encontrar en el Nuevo I Testamento. suggest that it is. Yo sugiero que es eso. And if you ask any theologian, any Christian, they don't even see that. Y si le preguntás a cualquier teólogo o a cualquier cristiano, ni siquiera ven eso. They don't see this radical change that's happened. Ellos no ven este cambio radical que And sucede. of course, we can see it from the rule of first mention. Y dado que nosotros podemos verlo a partir de la regla de la primera mención, So now adultery is going to be something that men do. entonces a partir de ahora el adulterio es algo que los hombres hacen. So that's point one. Ese es el punto 1. And then point two Y el punto 2 is that we're going to see that the concept of adultery es que vamos a ver que el concepto de adulterio shifts from the physical to the idea, cambia de lo físico a la idea, the physical to the thought. de lo físico al pensamiento. And we all know Todas y that you todos cannot sabemos police or que no podés check on complacer, people's thoughts because nobody knows what you're thinking. no podés chequear los pensamientos de otros porque nadie So sabe you lo can que estás only be pensando. Así que Judged on solo your podés actions, ser not your juzgado o thoughts. juzgada por tus acciones, no por tus pensamientos. Despite that, A pesar de eso, Jesus is going to mark the crime, Jesús va a marcar el crimen, in this case, en este adultery. caso el adulterio, But if it's in one situation, it can apply to every situation. pero si aplica a una situación, puede aplicar a cualquier situación. The crime that people commit begins in their thoughts, not in El their crimen actions. que las personas cometen comienza en sus pensamientos, no en sus acciones. It's a movement we've been doing this, by which I mean we've been looking at things like this for a long time, so that's not Como new. movimiento hemos estado viendo esto así hace mucho tiempo, así que esto no es algo nuevo. The way you think is basically what you are. La forma en la que piensas, en la que pensas es básicamente lo So que sos. that's not new, Entonces eso no es nuevo. but it's pretty radical for Jesus to take that, to make this position. Pero es bastante radical que Jesús tome esta postura. And this sermon, this study, Y este is sermón, basically este estudio, the introduction to his ministry. es básicamente la introducción a su ministerio. So that's been a recap of what we've been discussing. Entonces, For eso es several months now. un repaso de lo que hemos estado discutiendo durante ya varios meses. Then we've gone to Revelation 17, Después fuimos a Apocalipsis 17 and I've argued the point y yo he argumentado that the studies or the information that we need to que understand at los the end of the estudios world as a o la movement información que necesitamos entender al fin del mundo como movimiento can only be gleaned, can only be obtained from Solo puede- Revelation 17. solamente puede obtenerse de Apocalipsis 17. If you go to Ellen White's works, Si vas a la obra de Ellen White, you'll see that the focus of her attention was Revelation 13. vas a ver que el foco de su atención era Apocalipsis 13. And to whatever degree we're able to, we need to understand why she focuses on 13 and why we need to focus on 17. Y a cualquier nivel de entendimiento necesitamos darnos cuenta y tener en claro por qué ella se debía enfocar en Apocalipsis 13 y por qué nosotros en What el you'll 17. find
is Y if lo you're que not vas a careful, they encontrar produce very different results. es que si no sos cuidadoso, cada capítulo produce resultados muy diferentes. It's not that leading teachers in the movement ignore chapter 13 or don't understand chapter 13. No es que los maestros en el movimiento ignoren el capítulo 13 o no entiendan el I don't 17. think chapter 13 provides sufficient tools for Yo no us to creo understand end time prophecy. que el capítulo 13 nos aporte suficiente información para entender la profecía del tiempo del fin. If you're a Novemberist, that's a short term of saying the person who thinks the Sunday law happened in November, Si sos uno de los que cree que la ley dominical sucedió en noviembre, I make a bold statement before whoever you is, you and I dialogue. voy a hacer una declaración. I think the reason why we've come to different conclusion is because those people who look at November are locked into Revelation 13, and those who understand July are viewing the subject from Me voy a Revelation animar a hacer 17. una fuerte declaración, pero basado en lo que hemos conversado, veo que los que entienden noviembre como la ley dominical están trabados en la interpretación de Apocalipsis 13, y los que entienden julio como la ley dominical están That's a entendiendo very Apocalipsis simplistic 17. overview. Es como un vistazo bastante simplista, pero We've been studying Revelation 17 for decades now. The hemos movement estado has had a position estudiando on this chapter for a Apocalipsis 17 long time. durante décadas. Hemos tenido posturas respecto a este capítulo durante mucho tiempo ya. What's changed Lo our que ha cambiado understanding of this chapter? es nuestro entendimiento de este capítulo. What do you, for you, Para ustedes, not ¿qué es for lo que me, ha cambiado? not the movement position, for you, No, why has Revelation 17 fundamentally changed? no como una postura del movimiento, sino para ustedes. ¿Por qué el entendimiento de Apocalipsis 17 ha cambiado fundamentalmente? Don't know if anybody has any thoughts about that. ¿Alguien tiene algún pensamiento al respecto? Anybody want to comment? Put your hand ¿Alguien up. quiere comentar? Caesar, then Pedro. Oh, Caesar. Oh, Cesar? who is it? Oh, Lara. Lara, then Caesar. Lara, después César. So this is your perspective, Lara. Why? Entonces esta es tu perspectiva, Lara. Because ¿Por qué? the definitions of the beast, the head, and the woman. Por la definición de la bestia y la mujer. Because of the definition of the beast, the heads, and the woman. La definición de la bestia, las cabezas y la mujer. Okay. Ok. The thing that was the most difficult thing for me to understand Para mí lo que fue más difícil de entender was well, it was mentioned that Fue the beast mencionado- was the Oval Office and the woman was Trump. fue mencionado que la bestia era la sala oval y que la mujer era Trump. That the beast was the Oval Office Que la and bestia era la the oficina oval woman was y que Trump. la mujer era Trump. Anyone else? Michaela, Keila. Can I you can do English or pedir a which translation? language? Okay. Micaela. That's fine. Okay. Dale. So for me, what fundamentally changed the way I view it, Para mí lo que cambió fundamentalmente la forma en la que lo vemos, for all of us, para todos nosotros, dale. I think the view that we have today is the one that always existed, but we were unable to see it.
Creo que la visión que tenemos ahora es la que siempre existió, pero no éramos capaces de verlo. Because I was going to say that the big Porque shift iba a that decir happened que el gran cambio que sucedió resides precisely reside in the understanding of the precisamente beast. en el entendimiento de la bestia. Con la besta. What is the beast? ¿Qué es la bestia? And now that I listen to Cesar speaking, Y ahora que escuchaba hablar a César, I think that we're again thinking about the form. creo que otra vez the estamos shape. pensando en la forma, But en la imagen. that this parable takes Pero creo que Okay. Can you- esta parábola nos lleva Keep it short because I'm already getting lost. a cortarlo porque yo me estoy perdiendo. for us, the application that we have the beast today has changed. La That's it. aplicación que tenemos de la bestia por nosotros hoy ha cambiado. That's enough. Eso es suficiente. I've got the beast, the head, and the woman. Entonces tengo la bestia, las cabezas y la mujer. Lara. Lara, Got the beast and the woman, la bestia y la mujer. Caesar, César. and I got the beast, Y tengo Micaela. la bestia Michael. por Micael. Raymond. Can't speak yet. Raymond, Raymond, English. en inglés. I believe it's changed because Creo que ha cambiado. when we came to the understanding that there's not a eighth beast, we would have When we came to the understanding that there was not an eighth beast, and then number 8 beast. Que cuando llegamos a entender que no hay una octava That's bestia, for you, the major change. yeah, that revealed that there's not going to be a Sunday law. I'll stop there. That's the eso 8. reveló que no va a haber una ley dominical. Okay. I'm not going to dissect what everybody said. No voy a give you desmenuzar my lo que cada perspective. uno dijo, sino que voy a darles mi perspectiva. What has, for me, fundamentally changed about Revelation 17 Para mí, lo que cambió fundamentalmente Apocalipsis 17 is who the king of the north is. es quién es el rey del norte. And what I mean by that, Y lo que quiero decir con eso nothing to do with the woman or the beast or anything that. nada relacionado a la It is mujer, a la not bestia the y papal nada de eso. church No es or the la papacy. iglesia papal o el papado. That's what's fundamentally changed. Eso es lo que cambió fundamentalmente. I don't think the movement, members in the movement, have really absorbed this idea. Y yo no pienso que los miembros del movimiento no han gonna say it absorbido this bien way, esta so idea. Lo voy You a have decir a de esta bullet manera point to fix in your mind. para que tengan puntos para fijar en su cabeza. Papacy is good. El papado I don't es bueno. understand about counterfeits or what that means, but I'm saying the papacy No is estoy now on hablando de the la falsificación y de lo que eso right significa, side sino of que estoy diciendo prophecy. que ahora el papado está en el lado correcto de la profecía, of morality. del lado correcto de la You're going to moralidad. divide the world between the good and the bad. They're on the good side. Si vas a dividir el mundo entre lo bueno y lo malo, ellos están del They're lado not on bueno, the bad side. no están del lado malo. They haven't been on the bad side for a long time. Ya hace mucho tiempo que no están del lado malo. Probably long before any of you even joined the movement. Probablemente mucho antes de que ustedes se unan al movimiento. So from the day you joined the movement, Entonces, desde el día que se unieron ustedes al movimiento,
from 15 years ago to 15 months ago, ya sea 15 años atrás o 15 días atrás, somebody, whoever that was, alguien, quien quiera que sea, told you the papacy were the bad ones, te dijo que el papado era los malos. taught you something that was not correct. Si alguien te dijo eso, entonces te dijo algo que no es It correcto. wasn't correct even before you joined. They haven't just suddenly become good. No es que de repente se volvieron buenos. Esto no era correcto desde antes que te unas al movimiento. Some of us Algunos de have just nosotros realized nos dimos cuenta that they've been good for a long que, time. que ellos habían sido buenos durante bastante tiempo. Once you're confronted with that, I'm going to call that fact. Y una vez que te confrontás con ese hecho, It demands a complete overhaul of Revelation 17. demanda volver a comprender That's what's completamente been the Apocalipsis key 17. to Y eso está siendo unlocking la this clave chapter. para desbloquear este capítulo, In my opinion. en mi opinión. This is the last question, then we'll close. Esta es o la última comment. pregunta y vamos a hacer. Lara, Lara, You can give us a date ¿nos podés dar una fecha about when papacy started to be good? okay? de cuándo el So, papado comenzó a ser bueno? the date. Entonces, la fecha I'm going to give people online an opportunity to think about it. le voy a dar a las personas que están online una oportunidad de pensar un poquito. We're going to talk about it over supper now. Y nosotros lo vamos a conversar ahora durante la cena. Providentially, I'm doing the next class, Providencialmente voy a hacer la próxima clase and we'll see what people are saying from now till then. y vamos a ver qué dicen las personas desde ahora hasta entonces. We'll see what people are saying from. Lara's question is, La pregunta de Lara es, when did the papacy become good? ¿cuándo se volvió bueno el papado? That's her question. Esa es la pregunta. Question? ¿Pregunta? Haz una frase y después te traduzco. Dale, dale. So my question won't be about that last point you made. Mi pregunta sería de ese último punto que hiciste. Ajá. Y la pregunta es, Sorry? can we say that the definition of the woman today is the same, but Podríamos decir que la definición de la mujer hoy es la misma, pero ajá. Que lo que ha cambiado ha sido el símbolo. But what changed was the symbol? que lo que cambió fue el símbolo, lo que simboliza. No entendí. Vemos hoy a la mujer igual que en el pasado, su mismo significado. We still give the same definition to the Todavía woman le damos as la we misma always did in the definición past. a la mujer como siempre le dimos en el pasado, Pero que el símbolo hoy ha cambiado. pero el símbolo hoy, But the symbol today have changed. I think she Ha meant cambiado. the application. creo que ella se refiere a la aplicación. So just to clarify, when you Solo say the para symbol has aclarar, changed, you mean the cuando application has decís changed. que el símbolo ha cambiado, ¿te referís a que la aplicación ha cambiado? Sí. Yes. Sí. The simple answer is yes. La respuesta simple es sí. To a simple question, the simple answer is yes. Para la pregunta simple, la respuesta simple es sí. Good. ¿Ok? Let's pray. Vamos a orar. I want to apologize to everybody the little issues we had. Me disculpo con todos por los pequeños inconvenientes que tuvimos.
We've learned all of our lessons, Hemos aprendido nuestra lección and tomorrow will go smoothly. y mañana todo va a ir muy bien. Let's pray. Oremos. Holy God, we do thank you Santo Dios, te damos gracias that you're willing to teach us que estás dispuesto a enseñarnos and you're willing to change us. y estás dispuesto a cambiarnos. May we be willing to be taught and to be Que changed. nosotros podamos estar también dispuestos a ser enseñados y cambiar. So often we have very rigid ideas A menudo tenemos ideas demasiado rígidas and we tend to be inflexible. y tendemos a ser inflexibles. Help us to listen to one another, Ayúdanos a escucharnos entre particularly nosotros, those with whom we disagree, particularmente aquellos con quienes estamos en desacuerdo, as we try to understand the truth for our time. mientras intentamos entender la verdad para nuestro tiempo. Pray in Jesus' name. Oramos en Amen. el nombre de Jesús. Amén.